Hoy tendremos la conferencia número 347 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Son muy variopintas, pero desde luego sumamente interesantes. Me gustaría también añadir algo, y es que hay bastantes noticias que no las vamos a exponer aquí, porque las estamos incluyendo directamente en los temas de preparando el gobierno mundial. Este sábado tendremos otra conferencia, la cuarta parte si Dios quiere. Por tanto, no todas las vais a ver aquí, algunas entrarán directamente en ese tema. Y algunas las hemos puesto aquí y también allí, porque vale la pena que al menos quede algo de constancia durante estas noticias que vamos a presentar ahora. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues por donde prácticamente siempre, el apartado de la creación de Dios, con una noticia destacable. Un perro rescata a un bebé cuya madre había enterrado vivo, una chica de 15 años en Tailandia. Y ya veis, por temor a lo que pudieran hacer sus padres. Bueno, pues en consecuencia, esto podía haber sido catastrófico, pero gracias al perro de alguien que estaba por allí, vio que empezaba a ladrar y querer cavar como en el suelo, y se acercó el dueño, vio que aún salían las piernas del bebé, y gracias a Dios pudo ser rescatado. Ya veis, otro igual hubiese hecho otra cosa, igual podía haber intentado acceder como bocado, y en cambio, todo lo contrario. ¡Qué maravilla! Desde luego el Señor pudo utilizar este animal para rescatar una vida de un bebé. Y esto, una lección. ¿Salto o no salto? Pues, ¿qué sucede aquí? Una gata que tiene su cría muy pequeñita, tiene una caja delante y está subida encima la cría, pero no termina de decidirse a entrar. Vais a ver cómo actúa la madre en este caso. Bueno, esto es una lección, yo creo que sobre todo para la actualidad. Esto no quiere decir que haya que pegar peñascazos a los niños para que se desplomen, ni mucho menos, pero haciendo referencia a una cierta educación de darle un empujoncito si hace falta para que las cosas fluyan, que a veces no se termina de decidir uno, pues puede ser el consejo oral y a veces, venga, va, adelante, un empujoncito también moral para esto. Y a veces se puede tomar algo distinto esto. Me refiero a que hay personas que en vez de apoyar lo que hacen es agredir directamente, y eso tampoco es así, Pero sí que cuando hace falta una ayuda, la madre o el padre deberían ser capaces de decir, venga, va, adelante. Para eso está teóricamente el progenitor o la progenitora, ¿no? Como siempre, cosas simples pero que siguen dando lecciones a los humanos. Y mirad ahora, apartado para arqueología. Científicos israelíes recrean cerveza bíblica de hace 5000 años. Ya veis el tipo de tinaja, de ánfora, que era utilizado para hacer esto. Y mirad qué nos cuenta aquí. Un equipo israelí compuesto de arqueólogos, biólogos y fabricantes de cerveza elaboró con éxito, usando levadura que permaneció miles de años inactiva, la cerveza que el gigante filisteo Goliat pudo haber tomado cuando iba a enfrentarse con un joven pastor llamado David. No quiere decir que sea exactamente esa, pero sí que podía ser sumamente parecida, porque era de esa época.
y si consiguen la financiación necesaria es posible que la cerveza esté pronto al alcance de los consumidores y en los estantes de los supermercados. En el mundo antiguo se le atribuían a la cerveza grandes poderes, interesante lo que cuentan aquí, especialmente para el culto religioso y propiedades curativas. Fijaos, situación de cuestión de culto y también de propiedades curativas. La cerámica utilizada para producir cerveza en la antigüedad sirvió de base para esta nueva investigación. La investigación fue dirigida por el doctor Ronen Hazan y el doctor Michael Klustein, microbiólogos de la Escuela de Odontología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el doctor Yitzhak Paz, de la Autoridad de Antigüedades de Israel. El equipo examinó las colonias de levadura que se formaron y se asentaron en los nanoporos de la cerámica. En última instancia, pudieron resucitar y usar esta levadura para crear una cerveza de alta calidad que tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad. Estos arqueólogos les dieron trozos de cerámica que habían sido utilizados como jarras de cerveza y aguamiel, que es vino de miel, en la antigüedad, y milagrosamente todavía tenían especímenes de levadura atrapados en el interior. Estos frascos se remontan al reinado del faraón egipcio Narmer, aproximadamente 3000 antes de la era cristiana o la era común, del rey arameo Hazael, 800 años también atrás, en esa época, y del profeta Nehemías en el 400 también de esa época, quien, según la Biblia, gobernó Judea bajo el reinado persa. Los investigadores, con la ayuda de la estudiante Zemak Aoizerat de la Universidad Hebrea, limpiaron y establecieron la secuencia del genoma completo de cada espécimen de levadura y los entregaron al doctor Amir Zittenberg del Centro de Ciencias del Mar Muerto Arabá para su análisis. Zittenberg descubrió que estos cultivos de levadura de 5.000 años son similares a los utilizados en las cervezas tradicionales africanas, como el de vino de miel etíope, tej, y la levadura de cerveza moderna. El doctor Ronen Hazan, de la Facultad de Odontología de la Universidad Hebrea Hadash, manifestó que lo más maravilloso aquí es que las colonias de levadura sobrevivieron dentro del recipiente durante miles de años, esperando simplemente ser excavadas y cultivadas. Esta antigua levadura nos permitió crear una cerveza que nos permite saber a qué sabían las antiguas cervezas filistea y egipcia. Por cierto, la cerveza no es mala, dicen, de mal sabor, El profesor Aren Mayer, del Departamento de Estudios de la Tierra de Israel y Arqueología de la Universidad de Bar-Ilan, destacó que estos hallazgos muestran un retrato que respalda la imagen bíblica de los borrachos filisteos. Sí, no lo he mostrado porque sí, era porque tenía una conexión directamente con cuestiones bíblicas. Tomaban bebidas alcohólicas, en este caso cerveza. ¿Y qué les pasaba? Pues evidentemente, que ya veis cómo terminaban. Lo curioso es que, fijaos, aún después de tantos años, tienen esa capacidad de poder volver a recrear este tipo de cerveza. Dice 5.000 años, bueno, se supone que era postdiluviano, no antediluviano, por lo tanto, como mucho, podría llegar a tener cerca de 4.500 años, pero no más. Pero es interesante ver que pueden recuperar cosas antiguas. ¿Esto va a ser un negocio? Puede ser, pero una cosa está clara, y es que ya vemos que desde la antigüedad el alcohol tristemente causaba estragos en las mentes de las personas, no digamos ya en los cuerpos también. Y esto es un hecho, y las consecuencias que conlleva, y esto a pesar de tantos años de historia de la humanidad, sigue siendo el gran defecto de muchísima parte de la población mundial. Defecto, porque ya sabéis todo lo que esto causa, nada bueno para el cuerpo, ni para la mente, y en consecuencia, para la parte espiritual. Dejamos este apartado para adentrarnos en la Unión Europea, con este artículo que vale la pena destacar algunas cosas de aquí. Multitudinaria concentración ultra en Milán con Le Pen y Salvini a la cabeza. Acudieron líderes de ultraderecha de Alemania, Eslovaquia, Estonia, Bulgaria, Holanda o Bélgica, pero nadie de Vox, de España. En esta plaza, fijaos lo que llegan a decir Salvini, en esta plaza no hay fascistas, racistas ni fascistas. La diferencia está entre quienes hablan del futuro y quienes hablan del pasado porque no tienen ni idea del futuro.
No es ultraderecha, sino sentido común, ha reclamado. Así ha reivindicado la Europa originaria, parafraseando a uno de los hombres más grandes de la historia de la humanidad, San Juan Pablo II. ¿Vamos viendo por dónde va el tema? Dice, nacido un 18 de mayo, un hombre que habló de la vocación de solidaridad de Europa, desde el Atlántico hasta los Urales, de naciones, de pueblos, de unidad en la diferencia, y no hablaba de Turquía en Europa. Habló de orgullo, ha remachado. Fijaos lo que está diciendo, ¿eh? Turquía no, para entrar en la Unión Europea, y gran portador de todo ello, Juan Pablo II. Ya estamos viendo por dónde van este tipo de grupos políticos, asociados a quién. Esto no es todo, mirad esto. En ese sentido, ha asegurado que los extremistas son los que han gobernado Europa durante 20 años. Europa ha sido traicionada por las élites y por los poderosos que han ocupado a Europa en nombre de la economía y del dios del dinero y la inmigración sin control, ha argumentado. Así ha reivindicado la política de puertos cerrados del gobierno italiano en rechazo de la inmigración irregular. La política de este gobierno es acabar con los muertos en el Mediterráneo con orgullo y caridad cristiana, ha subrayado, mientras citaba también al Papa Francisco, silbado por la audiencia, en su defensa de menos muertos en el Mediterráneo. Fijaos los nombres que van apareciendo, ¿eh? En cambio, ha reivindicado al Papa Benedicto XVI y sus críticas a quienes negaron las raíces judeo-cristianas de Europa. No podemos aceptar lo diferente si olvidamos quiénes somos, ha recalcado. ¿Veis una vez más por dónde va todo? El principal respaldo de Salvini en este acto ha sido la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, y dice esto: hoy estamos aquí para decir basta a esta Europa, a esta oligarquía que nos gobierna a través de la disolución de nuestras naciones. Ha afirmado Le Pen, basta a una Europa que insufla en nuestros países los vientos nefastos de la globalización que solo genera esclavos y parados, ha remachado. Le Pen ha recordado además que hace 5 años estaban aislados, pero a día de hoy finalmente estaremos en posición de cambiar esta Europa, con vistas a que los partidos afines sean la tercera fuerza política en el Parlamento Europeo, lejos del 8º lugar que ocupan actualmente. Ya han habido las elecciones a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, y ya estamos viendo los resultados. Por tanto, sí que van escalando puestos, y ya veis cuál es su ideología. Pues sencillamente es volver al nacionalcatolicismo en cada lugar. Juntos a través de esto, que Europa ya no sea lo mismo que está pretendiendo la Unión Europea y que sea todo basado en lo que, de hecho, están alegando ellos. Una vez más, lo decíamos, Europa unida, cuando parezca que lo esté, ¡pam!, no lo estará. Pero sí sabemos, por profecía, quién cogerá el poder también otra vez en Europa. Y va a ser el mismísimo papado. Y ya están trabajando para hacer una confrontación de fuerzas de un lado y otro a nivel político, ya sabemos que siempre se mueven ellos por detrás del tema, para generar al final una solución común. Están trabajando a la perfección, gracias a Dios que la profecía ya nos lo decía. Y ahora en consecuencia es cuestión de tiempo. Pero esto se impondrá en Europa, tenedlo claro. Y se está preparando la gobernanza mundial, ¿eh? Esto forma parte de ello. Bien, mirad ahora porque vamos a ver precisamente un vídeo donde aparecen los europeos verdes. Interesante porque nos va a llevar, como no, a las conclusiones que ya estamos viendo. Pues bien, de todo esto ya trataremos con más profundidad en el tema del gobierno mundial, preparando el gobierno mundial, pero ya vemos por dónde va todo. Siempre hay el tema del 2030, con esa agenda tan bien planificada, que desde luego está dando sus frutos ya y los va a dar de lleno. Sigamos. Populares y socialistas pierden la hegemonía del Europarlamento ante el avance de liberales, verdes y la ultraderecha. Fijaos, son los que han ido avanzando, pero no sé si os dais cuenta, ultraderecha ya hemos visto a quién sirven, al papado, pero por otro lado, no solo liberales, sino verdes. ¿Y los verdes a qué van asociados? Pues todo al famoso tema ya
que también forma parte de la encíclica Laudato Si. Por tanto, los verdes también están siendo utilizados para conseguir el mismo fin en Europa. Y esto no solo en Europa, sino en tantos lugares de este mundo, con lo cual evidentemente van a haber una serie de elementos que van a converger, se van a ir fusionando, y todo nos va a llevar a lo mismo, a que el papado es el que está apoyando toda esta cuestión. En definitiva, que se está preparando el terreno para que cogen el poder en pocos años. Tened esto claro porque esto va a suceder. Y ahora una noticia para Francia, que podía estar aquí o podía estar en la otra sección de profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis. Explosión de un paquete bomba en el centro de la ciudad francesa de Lyon deja al menos 13 heridos. No hubo muertos, pero también dicen que es un hombre argelino, con lo cual evidentemente ya enseguida se relaciona con terrorismo islámico. Apartado para crisis. La deuda pública marca un nuevo máximo al subir en 11.652 millones en marzo y supera el 98% del PIB. Por tanto, una vez más, la deuda del Estado es impresionante. Hablamos de España en concreto. Parece que no hay tanta crisis, pues sí que la hay, porque el día que todo esto pase factura literal, a ver cómo se soluciona. Y ahora sí, nos adentramos en Isaías, Daniel, Apocalipsis, las profecías de Oriente Medio, y que van mucho más allá, porque van a afectar, como hemos visto siempre, a todo el mundo. Arabia Saudita acusa a Irán del ataque a su oleoducto. Fijaos, hay la polémica con Irán. ¿Será atacada, no será atacada por parte de Estados Unidos, de los occidentales? Pero también, cuidado, porque Arabia Saudita ahora recibe, parece ser un ataque de Irán, a un oleoducto. Tiene que ver con petróleo, y eso, ya sabéis, es sagrado en este mundo, es intocable. Se tiene que sacar recursos de eso sí o sí, por eso hay esas guerras en ese lado. Y en consecuencia ahora parece ser que habrá el actor de Arabia Saudita que también se puede añadir a esta cuestión, Y veremos más noticias que tienen que ver con Arabia Saudita y Estados Unidos también. El ejército de Estados Unidos contrata varias empresas para integrar un potente arma láser con un camión. Ya vemos como prácticamente los láseres están poniéndose en todos lados, en barcos, en aviones, en camiones, en armamento ligero. Por tanto, una vez más, la próxima guerra, ¿cómo podrá llegar a ser? ¿Os imagináis la última de las guerras, Armagedón? Rusia ha aumentado 1,5 veces su flota de satélites militares y de doble propósito. Además, este grupo de aparatos espaciales se ha actualizado en casi un 80% en los últimos 6 años, destacó el presidente ruso. Fijaos, flota de satélites militares, cada vez más. ¿Por qué? Pues evidentemente porque interesan objetivos en tierra y también quizás en cuestiones de batallas por encima de nuestras cabezas. Ya hemos visto cómo tanto Estados Unidos como ellos están trabajando enormemente en esta cuestión, y también China. Ataque aéreo de Estados Unidos deja por error al menos 17 policías muertos en Afganistán. Ya vemos que esto va pasando tan a menudo. Varios países del Golfo Pérsico permiten desplegar tropas a Estados Unidos con las miras puestas en Irán. Varios países del Golfo Pérsico. Esto es Medio Oriente. Aliados de Estados Unidos, que ya veis contra quién ponen sus miras. ¿Se está preparando verdaderamente el conflicto allí? Un cohete explota cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Una vez más, una situación que conlleva tensión en la zona y a ver qué terminará pasando. Crece la evidencia de que Irán está emplazando misiles que apuntan a Israel. Y ya sabéis, Israel va a tolerar que esto suceda, si es así, que está pasando. Ya hemos visto declaraciones que dicen que no lo van a tolerar. Ya vemos los actores que se van añadiendo por todos lados a esta cuestión. Y Trump advierte a Irán, si quieren pelear, será su final. Fijaos, qué declaraciones tan contundentes. Trump aprueba enviar a Oriente Medio otros 1.500 militares por las tensiones con Irán. Se hablaba incluso de 20.000 soldados, ahora son 1.500, pero están moviendo barcos, están moviendo aviones, están moviendo tropas.
¿Solo son amenazas para que ceda a Irán o se está preparando algo más? Y mirad, Estados Unidos transferirá 8.100 millones de dólares en armas a sus aliados en el Golfo para detener la agresión iraní. Ya estamos viendo que no será solo un país el que intervendrá en contra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, confirmó la aprobación de 8.100 millones de dólares en transferencias de armas a Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos en un intento por disuadir la agresión iraní. ¿Veis quiénes son? Hemos dicho antes, ¿volveríamos a hablar de Arabia Saudita? ¡Pam! Aquí los tenéis. Y se habla tanto de los derechos humanos en ese país, pero a la hora de la verdad, con Estados Unidos hacen migas porque ahora interesa. Jordania, ¿recordáis la profecía de Daniel 11, cuando habíamos dicho ya hace tantísimos años que iban a ser aliados de Estados Unidos y que no recibirían sus ataques? Pues aquí los tenéis, siendo apoyados por Estados Unidos. Y Emiratos Árabes uniéndose también a esta coalición. Muertos que hemos contabilizado durante estos días, por lo bajo, 85 víctimas. Todo tiene que ver una vez más con ese tipo de conflictos. Y bien, cambiamos de apartado, vamos a ciencia y tecnología, a ver si tenemos un poco más de alegrías. Pues esta no es para alegrarse mucho, precisamente. El ejército de los Estados Unidos libera enjambres de diminutos microdrones inteligentes. Es muy interesante, esto tiene 2 años y pico ya, pero lo he querido mostrar porque, sabéis, esto ya va saliendo en películas, pero a veces uno piensa que esto no puede terminar de ser cierto, pero es que sí, cuando ya van apareciendo en películas es que esto ya está a punto de salir o ya ha salido. Pues esto que vais a ver ahora fue hecho en California. Unos aviones, como los que vais a ver, iban soltando todos estos mini drones que miden solo 30 centímetros. Pero no soltaron uno ni dos, aquí los veis, son aviones cazas de combate. Y empezaron a soltar todo ese enjambre. Se hicieron pruebas. ¿Y qué tipo de pruebas? Pues evidentemente para ir con ciertos objetivos. Y estamos viendo cómo la magnitud de las próximas guerras, desde luego, va a ser realmente asombroso, pero nada positivo ni bueno. Mirad el vídeo. Pues ya habéis visto hasta el ruido que hacen, como si fuera un enjambre de abejas, pero no sé qué es peor, si ves venir un enjambre de abejas o esto. Imaginaos que vayan a por ti, qué gracia te tiene que hacer. Desde luego lo que está claro es que las armas cada vez son más sofisticadas y hacen que prácticamente poderse salir de un ataque es imposible si no hay un milagro. Por tanto, armas más sofisticadas, ¿qué quiere decir? Pues que tienen que hacer contrarréplicas más sofisticadas también. Y así se va generando todo el tema de armamento que no cesa ni de casualidad, con todo lo que ello implica, de grandes recursos económicos para alguien también, por supuesto. Algo bastante mejor ahora. Observe cómo un potente pegamento sella hemorragias incontrolables en cuestión de segundos. El proceso combina la aplicación de un hidrogel en la zona sangrante con posteriores radiaciones ultravioleta. Es una maravilla, algo que parece inaudito. Pues fijaos porque, desde luego, en la imagen lo vamos a ver bastante gráficamente. ¿Veis el sangrado? Se aplica el hidrogel y luego con un láser encima y ya, ¡pam!, se acabó. Realmente espléndido, Hay inventos que son una auténtica maravilla. Y mirad ahora esto. El primer coche conducido con energía solar será una realidad este mes de junio. Y es un automóvil que tiene unas grandes ventajas respecto a los coches eléctricos. Y es que nos llegan a contar aquí auténticas maravillas, que no tienes que estar todo el rato preocupado de tener que estar enchufándolo,
y además sumamente limpio medioambientalmente. No habrá tantos problemas como con los eléctricos, por lo que llegan a decir. Fijaos cómo continuamente están saliendo ahora, como nunca, métodos para ir desarrollándose, para que la contaminación desaparezca, no haya tanta contaminación también en residuos, en la forma de hacer los vehículos y tantas cosas más. Y todo esto hemos visto cómo ha cambiado en tan poco tiempo. Cuando antes cualquiera que inventaba algo así desaparecía del mapa, ahora no. ¿Y por qué? Pues fijaos, el Papa precisamente, y lo vamos a ver en esta próxima conferencia de Preparando el Gobierno Mundial, está soltando la veda para que esto se haga totalmente. Y así está pasando. Y nadie se está poniendo en contra, sino todo lo contrario. Todo el mundo, lógicamente, ante esa perspectiva, se añade. Hay problemas también en todo lo que se está haciendo que genera quizás más contaminación en otros ámbitos. Dicen que sí, muchos expertos, pero todo esto ya no se trata, se queda al margen, porque interesa ahora hacer ver que todo tiene que ser en plan verde, ¿me entendéis, no? Bueno, pues se está trabajando todo esto por algo, para conseguir que todo el mundo ande del mismo modo, y no solo me refiero a medios de locomoción, sino verdaderamente andar, porque habrá una ley para todos, Y otra buena noticia, el traductor de Google escuchará tus audios y los convertirá a otro idioma conservando tu voz, tu fonética. Al sistema lo han bautizado como Translalototron y consideran que comete menos errores de lo que era antes. Imaginaos que hacemos una conferencia y puede ser traducida también a otro idioma como si fuera exactamente mi misma voz. Es fantástico cómo está evolucionando todo esto. En el momento en que las traducciones sean prácticamente perfectas, incluso cuando se hacen expresiones idiomáticas, que son típicas de un cierto país, pues buscar también una forma muy parecida, que quiera decir lo mismo en el idioma que se traduce, pues será fantástico. Desde luego lo que sí sabemos es que el Evangelio será predicado a todo el mundo y de algún modo va a llegar, eso está claro. Y prácticamente al final de la conferencia vamos a ver algo que tiene que ver con esto, y creo que nos alegrará muchísimo a todos. Hito médico, operan de la columna a un feto sin sacarlo del útero de su madre. Vaya innovación, Una vez más, impresionante lo que está pudiendo hacer la ciencia. Empresa emergente lanza un proyecto de avión de pasajeros que supera 5 veces la velocidad del sonido. Desde Londres a Nueva York pasaría de 7 horas a 90 minutos. Vaya diferencia con ahora, Pero hoy mismo he visto una noticia, nos la he incorporado aquí, como en China van a lanzar también al mercado próximamente un tren que irá por vía magnética, que no llega a tocar a la vía por unos 10 centímetros o 10 milímetros, nada, muy poca diferencia de tocar la vía, pero no la tocará y esto le va a permitir además unas velocidades tremendas y también se va a cortar el plazo de viajes de un lado a otro de un modo tremendo, que superará cualquier tren de alta velocidad normal como los que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, pero de largo. Y aún hay más. ¿Recordáis que hemos venido presentando esos robots que cada vez hacen más virguerías en general? Pues ahora cada vez son más fuertes. Y este robot de 4 patas puede remolcar un avión de 3 toneladas. Hemos visto en la conferencia anterior cómo varios de ellos arrastraban un camión, pues ahora lo sorprendente es que son capaces de arrastrar un avión. ¿Y cómo es este bichito mecánico? Pues mide 1,30 m, 90 centímetros de alto y pesa 130 kilos. Pero es impresionante. Mirad lo que llega a hacer, con qué poderío, con qué potencia es capaz de arrastrar un avión. Este animalito mecánico está siendo diseñado para intervenir en casos de lugares donde sea un peligro entrar seres humanos, para resolver casos de incendio, tener que sacar a alguien de allí, etcétera, etcétera. Evidentemente, todo en cuestión militar también puede tener su aplicación, cómo no.
Y mirad, hablando de esta cuestión, el Pentágono se centra en controlar drones y otras armas con la mente. DARPA, la agencia investigadora del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha seleccionado 6 equipos para desarrollar prototipos de interfaz entre el cerebro y máquinas, con lo cual ya no puede haber ninguna interferencia de por en medio. Y además dicen que es un tipo de aparato que cuando tú terminas de hacer lo que debes hacer con estas cuestiones, sean drones o armas, te lo sacarás de la cabeza y ya quedas libre, los aparatos cesan también. Fijaos cómo todo se está volviendo algo realmente que ya no sabes ni cómo calificarlo. Un estudiante ha desarrollado un robot que copia dibujos e imita de forma precisa la escritura humana. Y además en muchos idiomas distintos. Fijaos, aquí os muestro solo las imágenes. Copia prácticamente igual que una escritura humana. Y por si fuera poco, cuando hace dibujitos, ya lo veis, cómo se llega a parecer a lo que alguien ha trazado antes. Cada vez se está perfeccionando más, haciendo más humano todo el tema robótico. Y bien, ahora nos adentramos en temas una vez más que no siempre son muy agradables. Latinoamérica, Venezuela en concreto, reportan más de 20 fallecidos durante un motín en un retén preventivo de la policía en Venezuela. Y en Venezuela, Iglesia y política. Los obispos rechazan la suspensión de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional. El vídeo finaliza con el llamamiento de los obispos a no responder con violencia a las acciones del gobierno y a confiar en la justicia internacional que ha de llegar. Fijaos, ya están diciendo que tiene que llegar una justicia internacional, por tanto ya se debe venir que algo va a intervenir en ese país, algo o alguien. Da mala espina, Vaya situaciones que pueden atravesar allí. Y no solo en Venezuela, sino en los países colindantes, Saltamos de país en Latinoamérica, Argentina y el Papa. Ser hombres de oración y pastores, audiencia con los obispos argentinos en visita ad limina. Y durante esa visita le han dicho al Papa que quieren algo. Los obispos de este tercer grupo han comunicado al obispo de Roma el deseo de ellos mismos y del pueblo argentino de que el Papa les honre con una visita. Francisco ha indicado que, aunque la agenda papal está muy ocupada, queda abierta la puerta para viajar a su tierra natal en un futuro próximo. ¿Y tantas personas están esperando que ese viaje se consolide, sea un hecho? Veremos si finalmente se produce. Ya vemos cómo está Argentina, cada vez de mal en peor. ¿Irá el Papa? ¿Sí? ¿No? Si va, ¿qué sucederá? Desde luego, mucha gente tiene la vista puesta en él como el único que puede solucionar los problemas de ese país, porque tiene un gran peso. Otros ven como todo lo contrario. Veremos qué termina sucediendo. Y apartado ahora para Brasil, al menos 11 muertos por un tiroteo masivo en un bar. Un exmilitar brasileño mata a tiros a 3 personas en una iglesia tras asesinar a su exnovia. Al menos 57 muertos por peleas en 4 cárceles de Brasil. Ya veis, que muertos a mansalva. Y en México, bueno, la cosa no cambia mucho. Más de 40 muertos por heridas de bala durante el fin de semana. Eso en un fin de semana. Al menos 10 civiles mueren en enfrentamientos de cárteles también en ese país. Hallan 8 cadáveres en una camioneta abandonada en el estado de Guerrero. Es un continuo, Y después de ver este breve resumen, y de vaya cosas tan poco agradables, pero que es un continuo, nos toca llegar a esa sección que te quedas con ¿cómo califico esto? Mirad la noticia. Un adolescente se suicida después de que la mayoría de sus seguidores en Instagram votaran que se quitara la vida. Tenía 16 años, y se tiró desde un edificio. ¿Y cómo es todo esto? Pues mirad por dónde. Realiza esta chica una encuesta en su cuenta de Instagram preguntando a sus seguidores si tenía que quitarse la vida o no. ¿Y cuál creéis que es la respuesta? El 69% votaron que sí. ¿Cómo puedes decir que sí a alguien a esto? ¿Y la chica qué hace? Pues se tira abajo. Desde luego es para quedarse realmente perplejo.
¿Hasta qué punto se puede llegar? Primero, para preguntar si lo haces o no. Segundo, para hacer caso si te dicen que sí. Pero tercero, ¿y toda esta gente que le dice que sí? ¿Qué tienen en sus cabezas? Nos damos cuenta que esto de normal no tiene absolutamente nada, que es una auténtica locura. ¿Qué está pasando en las mentes de tantas personas que sean capaces de hacer que esto sea un hecho? Desde luego, ¿qué está pasando en tantas cabezas? Solo si no entendemos que el Espíritu Santo se va retirando de la tierra, podemos entender que realmente la locura se acerba totalmente en las personas cada vez más. Y no sabes cómo calificarlo, ¿eh? Yo me quedo atónito. Y mirad una frase de alguien del país, un ministro de Juventud y Deportes del país donde ha sucedido esto. Dice: estoy verdaderamente preocupado por el estado de la salud mental de nuestra juventud. Es un asunto nacional que debe tomarse en serio. Lo ha dicho Abdul Rahman. Desde luego, no se escapa en ningún lugar la locura que está llegando a la población en todas partes. Es increíble todo, porque la gente cada vez está más separada de Dios, más separada de seguirlo de corazón, en plena verdad. Bueno, pasemos a otra cosa, que también podía estar en esta sección, la noticia que acabamos de presentar, como en los días de Noé, Sodoma, Gomorra, ya sabemos toda esa situación, ¿verdad? Estábamos avisados cuando llegara ese tipo de antaño, lo que aconteció. Ahora vamos a ver lo mismo. ¿Y qué será? Pues que va a volver Cristo, porque era una situación que se vivió en esos tiempos y como ejemplo nos ha quedado y ha sido una advertencia para que cuando viéramos que sucede lo mismo, Cristo vuelve. Y mirad si no. La serie infantil Arthur arranca su última temporada con una boda gay. Dicen que son unos dibujos que son sumamente vistos. Y la reacción, dicen, es totalmente normal por parte de los chavales que disfrutan plenamente del enlace, esto en los dibujos animados. Eso sí, lo que sí les parece realmente perturbador es ver bailar a su profesor. ¿Veis los conceptos? No es la primera vez que la serie Arthur ha explorado el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que en 2005 se mostró a una pareja de lesbianas. Y los niños ya van creciendo con estos conceptos porque es lo que ahora se está inculcando abiertamente. Los científicos crean el primer organismo vivo con el ADN completamente rediseñado. Fijaos, también como en los días de Noé, esas manipulaciones genéticas ya son un hecho. Investigadores de la Universidad de Cambridge sintetizan células con una versión sintética del genoma recodificado de una bacteria. Taiwán se convierte en el primer país de Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El primer país de Asia ya ha roto esquemas. Una vez más, se está equilibrando en todas partes del mundo la misma cuestión. Y en Estados Unidos se encuentran en la basura el cadáver de una joven asesinada para extraerle el bebé que gestaba. Es que, ¿puede haber cosa más macabra? Es realmente impresionante. Recordad, la profecía nos lo decía, que pasaría al fin del tiempo como antes y que habría una tendencia exacerbada hacia la maldad. Y Dios tuvo que intervenir. ¿Y qué va a hacer ahora? Mirad esto también. Un grupo de niños propina una brutal paliza a una mujer que les regañó. ¿Y por qué les regañó? Pues porque empezaron a lanzar piedras a un anciano. Y esta la reprendió, esta señora. Los reprende, ¿y qué sucede? Pues que van a por ella. No os quiero mostrar ni las imágenes del vídeo, porque le dan una auténtica paliza. Y son niños. Y por hacer algo malo les dicen que no lo hagan, y encima ya veis lo que terminan haciendo. Desde luego, cuando pensamos en Sodoma, Gomorra, los habitantes del mundo antediluviano, con esa tendencia al mal continua, y estamos viendo que cada vez esto va más, también ahora, ¿podemos pensar que la venida de Cristo está tan lejana? ¿A quién se le ocurre pensar eso ya? Pero esto no es todo. En Argentina graban cómo rocían y prenden fuego a dos indigentes que dormían bajo un puente.
Ya me diréis, ¿por qué? ¿Qué forma tan cruel de ser? En Tromelio, en la provincia de Pavía, se eligió al primer alcalde transgénero de Italia. Ya veis, ahora la normalidad está siendo precisamente estos temas, que continuamente, mediáticamente, es un bombardeo total. El mundo ya está asimilando toda esta cuestión. La serie de Disney, Star contra las fuerzas del mal, muestra al protagonista en un baño para personas trans. Fijaos en la plaquita de la puerta del aseo, del baño, mitad hombre, mitad mujer. Todo esto ya es, como no, para ir mentalizando a los niños. Marco sale de un baño que tiene un símbolo mitad hombre y mitad mujer, por lo que rompe con los estereotipos de identidad de género. Este logotipo es el que se suele utilizar en los lavabos unisex para no discriminar a las personas trans. De hecho, no es la primera vez que Star contra las fuerzas del mal transmite diversidad, pues el propio protagonista ha adoptado una personalidad más moderna y tiene una identidad femenina, la princesa Torpina. En el episodio 39 de la segunda temporada también hizo historia y fue la primera vez que Disney mostraba una pareja homosexual besándose. Pero el episodio 26 de la cuarta temporada no se ha quedado ahí, pues ha sorprendido a los seguidores con la vuelta de Jackie, la exnovia de Marco, quien ha confesado que es bisexual. Bueno, aún hay más. La joven ha regresado de París con su nueva pareja, Chloe, y le cuenta a su ex que se ha conocido a sí misma durante el año que ha estado fuera. O sea, antes se ve que no sabía eso de ella misma. Es interesante que cada vez haya más series infantiles que enseñan valores de tolerancia y libertad a los más pequeños. Esta es la conclusión en la que he leído tal cual el artículo. Por tanto, esto es nutrir a los jóvenes de valores de tolerancia y libertad a los más pequeños. Para nada están educándolos en los caminos de Dios, en las cosas que son como son, sino que ahora se toma una nueva mentalidad, pero que no es nueva, porque estamos advertidos, lo mismo que pasa ahora es lo que pasó en esa época y Dios intervino. ¿Nos va a sorprender que Jesús aparezca por segunda vez y ponga punto y final a la historia de este mundo? No puede cogernos eso desprevenidos, porque estamos viendo que vamos en la misma línea que nos dijeron los profetas que sucedería, y gracias a Dios lo estamos comprobando. Y una vez más, ahora el mundo está viendo esto como es lo debido. Bueno, pues, ¿qué hemos de hacer nosotros? Pues, evidentemente, decir al mundo entero que hay una verdad, que hay un código moral instaurado por Dios para que todo funcione bien y que si no funcionamos así, habrá problemas. ¿No nos gusta esto? Pues, ¿qué vamos a hacer? Nosotros hemos de decir lo que hay y lo que habrá. Evidentemente hay que tolerar, lógico, es lógico. Tiene que haber tolerancia religiosa, tolerancia en este sentido. ¿Por qué? Porque es como está funcionando el mundo. Y si no hay un mínimo respeto, al menos de persona a persona, sería ya caótico todo. ¿Qué debemos procurar nosotros? Pues que las personas que creen que esto es correcto, al igual que las personas que creen que otras cosas son correctas y van contra el código bíblico, contra lo que Dios nos ha dicho, nosotros debemos decirles, para que puedan reaccionar, indagar en la verdad, cambiar, creerlo y prepararse para el encuentro con Dios, que va a ser tan pronto. A partir de aquí, que cada uno haga lo que quiera y decida lo que decida. Pero nosotros hemos de dar un mensaje al mundo, y el mensaje al mundo es extenso, porque toca muchas teclas distintas. Y debemos advertir al mundo, tenemos el mensaje del cuarto ángel que debe aclarar las cosas como son. Pero nosotros no vamos a salvar a nadie, ni a hacer perder a nadie. Nosotros vamos a dar el mensaje que cada uno decida. Ojalá sean muchos los que reaccionen, ojalá. Pero bueno, sigamos. Accidentes, estaba profetizado, a fin del tiempo habría más que nunca, cada vez más. Cuando se profetizó esto, ya Ellen White lo escribió en los años 1800 y pico, ya veis los medios de locomoción que habían, ¿eh? Pues mirad, 4 muertos y más de 20 heridos en un accidente en el malecón de La Habana. Un helicóptero de la Marina de México se desploma en Querétaro. Se estima que viajaban entre 7 o 6, 7 personas.
Accidente de avioneta en Brasil deja 3 muertos. Un cantante que dicen que es conocido allí, Gabriel Diniz. Choque entre un tráiler y un autobús deja al menos 21 muertos y 30 heridos en México. 3 jóvenes de 17 años mueren en un accidente en la AP9 a su paso por Vigo. Y aquí os pongo un accidente de automóvil que suele ser sumamente frecuente, porque no nos damos cuenta, pero está muriendo muchísima gente en accidentes de tráfico en carretera. 1, 2, 3, y así se van sumando y es una multitud. ¿Más desgracias? Sí, claro que las ha habido. 4 obreros mueren al desplomarse una grúa en el centro de Israel. Y aumentan a 10 los muertos, creo que ahora ya son más, en el Everest en plena polémica por el atasco de 200 montañeros en una jornada. Y que hay imágenes que son alucinantes porque ves que la cumbre parece una rambla llena de gente paseando. Cola de gente para llegar a tocar la cima. Y después sucede lo que sucede. Tornados, lluvias e inundaciones, pues en Estados Unidos vaya racha están teniendo, ¿eh? Decenas de evacuados en Oklahoma y estado de emergencia en Missouri mientras las tormentas azotan el centro de Estados Unidos. Tornados dejan destrucción en Kansas mientras varios estados de Estados Unidos afrontan inundaciones repentinas. Desde la noche de este lunes, una serie de tornados que pasaron por varios estados de Estados Unidos dejaron un muerto y al menos 130 heridos, además de graves daños materiales. Y vamos a ver un vídeo de tornados e inundaciones que provocan numerosos daños en Kansas. Una serie de tornados ocasionaron graves daños en Ohio, Estados Unidos. A su paso dejaron una víctima mortal y decenas de heridos. Las autoridades avisaron a la población local para que extremen las precauciones y en paralelo en el estado de Oklahoma se produjeron inundaciones masivas. Cientos de personas fueron evacuadas de sus casas debido a las fuertes lluvias. Bueno, ya veis el panorama, ¿eh? Ascienden a 62.000 las familias afectadas por las inundaciones en Paraguay. Y tema de incendios, 3.500 israelíes evacuados de sus casas por los incendios. Israel pide ayuda internacional. Más tema de tornados. En Estados Unidos al menos 7 fallecidos por fuertes tornados. Y terremotos. Confirman una nueva muerte por el terremoto en Perú. Ya parece ser que eran 2 personas las que murieron. Y hoy mismo un sismo de magnitud 6,6, 6,8 para según quién, sacude El Salvador y genera una amenaza de tsunami. Ha habido naufragios también, sí, al menos 7 muertos al naufragar en el Danubio un barco con 32 turistas, y el Danubio va lleno de agua ahora debido a la gran cantidad de lluvias en la zona. Y dejamos todo este apartado, que solo es un leve mostreo de lo que está pasando, y que nos debería hacer pensar, a ver si es normal que haya tanta cosa seguida de desgracias de estos tipos. Cada vez esto irá en aumento, tenedlo claro, ¿eh? Entramos en el apartado para el Vaticano, con una imagen que desde luego a mí siempre me da mucho que pensar, cuando el Papa se sienta siempre mirando en la dirección hacia el centro de la Plaza San Pedro, donde evidentemente delante suyo siempre hay el famoso obelisco, con todo lo que eso implica. Y la gente, todos allí. El ecumenismo de la sangre. Francisco exhorta a combatir el antisemitismo y la persecución de los cristianos. Al Comité Internacional de Enlace Judío-Católico. Y mirad qué dice, vamos a leerlo. Queridos amigos, os saludo cordialmente y os doy las gracias por lo que hacéis. Vuestra reunión es un poco la asamblea general de los que están comprometidos profesionalmente en el diálogo judío-católico. Por eso estoy agradecido a la International Jewish Committee for Interreligious Consultations, a la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo y a la Conferencia Episcopal Italiana por haber hecho posible esta 24ª edición de vuestra conferencia. Y ya llevan 24 conferencias así, ¿eh? Desde la promulgación de Nostra Aetate hasta hoy, el diálogo judío-católico ha dado buenos frutos. Compartimos una rica herencia espiritual que puede y debe ser valorada cada vez más, creciendo en el redescubrimiento mutuo, en la fraternidad y en un compromiso común en favor de los demás. En este sentido, vuestra quiere ayudar a desarrollar convergencias y promover una cooperación más intensa. Es bueno que abordéis también cuestiones actuales como la actitud hacia los refugiados y la búsqueda de formas de ayudarlos.
la lucha contra la preocupante recrudescencia del antisemitismo, la reflexión sobre la persecución de los cristianos en diversas partes del mundo, la situación del diálogo judeo-católico en Italia e Israel y sus perspectivas a mayor escala. Ya veis todos los temas que engloban, ¿eh? Os aliento porque el diálogo es la manera de conocerse mejor y trabajar juntos para crear un clima no solo de tolerancia, sino también de respeto entre las religiones. Nuestra fuerza es la fuerza mansa del encuentro, no la del extremismo que aflora hoy en varias partes y que lleva solamente al choque. No hay nunca equivocación buscando el diálogo. De hecho, las Escrituras nos recuerdan que el engaño está en el corazón de aquellos que traman el mal, la alegría, en cambio, es de aquellos que promueven la paz. Cita Proverbios 12:20. Rezo para vuestro encuentro sea un encontraros en paz y por la paz. Que la bendición del Altísimo esté con vosotros, os dé la tenacidad de la mansedumbre y el coraje de la paciencia. Shalom. Una vez más, estamos viendo cómo hay un trabajo continuo para el ecumenismo entre judíos y católicos. Esto responde evidentemente a un fin, ya lo sabemos. Fútbol femenino, pues no solo es que cada vez se está promocionando más todo el deporte femenino, sino en el mundo en general, sino que también en el Vaticano se está haciendo ahora lo mismo. Crea el primer equipo femenino de fútbol de su historia, y evidentemente con los colores de la bandera vaticana. Gennaro también aseguró que el Papa Francisco ha dado un impulso considerable a las mujeres dentro del Vaticano, por lo que esta iniciativa es una extensión de este impulso. Ya veis, el Papa se está mostrando como una Dalit para que las mujeres tengan también unos puestos de preponderancia en muchos sitios, también dentro del Vaticano, al menos aparentemente, porque a la hora de la verdad ya hemos visto declaraciones de gente que trabajaba allí que se hartó de esa pantomima, porque a la hora de la verdad nada de nada. Pero bueno, la imagen hacia afuera es la que es, y ya vemos qué extraño, ¿eh? Cómo se mueve fuera y se mueve dentro del Vaticano. ¿Por qué será? Ecumenismo, enlace católico-judío, aquí los tenéis, cuando van a saludar al Papa. Y esto se celebró por primera vez en 1971. Fijaos cómo esas 24 reuniones que ya llevan, desde luego, lo están trabajando desde hace tiempo, y qué bien. Promover la paz juntos, conferencia del Consejo para el Diálogo Interreligioso, en colaboración, ¿esta vez con quién? Con el Consejo Mundial de Iglesias. Ya veis que aquí entran todos. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, junto al Consejo Mundial de Iglesias, han organizado una conferencia titulada Promover la Paz Juntos, que se celebra el 21 de mayo de 2019 en el Centro Ecuménico de Ginebra. En este evento participan representantes de organizaciones internacionales y el cuerpo diplomático presente en Ginebra, y se centrará en dos documentos históricos relacionados con la construcción de la paz: Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común, firmado por el Papa Francisco y por Ahmad Al-Tayyib, gran imán de Al-Azhar, el 4 de febrero de 2019 en Abu Dhabi. Y Educación para la Paz en un mundo multirreligioso, una perspectiva cristiana, elaborado conjuntamente por el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y el Consejo Mundial de Iglesias. Ya veis que el ecumenismo se está trabajando de lleno. ¿Y creéis que esto no tiene nada que ver con el gobierno mundial que se prepara? Pues lo tiene que ver todo, porque es necesario que todos vayan de la mano al unísono, cada uno con sus matices, pero todos juntos trabajando por esta armonía, esta casa común, y parece todo muy bonito. Y es verdad que todos nos deberíamos respetar en las creencias, pero la verdad es la que es y hay que decirla. Y no se puede haber unidad donde no hay la verdad, porque sin la verdad no hay la auténtica libertad, y sin la verdad auténtica no estás en Cristo. Pero todo eso, claro, todo lo que es doctrinalmente correcto se deja de lado para que todos vayan unidos. Pero esto que parece tan bueno, ¿qué conlleva? Pues que haya una aplicación de lo que se está buscando, una ley para todos, en todos los ámbitos y en todos los terrenos, incluye esto también. Y todo ello, no lo olvidéis nunca, lleva siempre una marca detrás, y es la marca de la bestia. Guardar el domingo para todo el mundo, para que todo el mundo pueda estar unido y feliz, y solucionarse los problemas.
Aún no os lo termináis de creer muchos de vosotros, pues tiempo al tiempo, porque eso lo vais a ver. Y cuando lo veáis, preparaos, porque entonces os va a faltar tiempo para poneros del bando de Dios y de su pueblo. Mejor reaccionar a tiempo, ¿eh? El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, junto al Consejo Mundial de Iglesias, comenzaron a trabajar juntos en 1977. Fruto de esta colaboración, ambas instituciones han elaborado varios documentos comunes interreligiosos, tales como Oración Interreligiosa, 1994, Reflexión sobre el matrimonio interreligioso, 1997, ya veis, lo que son conocidos como matrimonios mixtos, y Testimonio cristiano en un mundo multirreligioso, Recomendaciones para la conducta, del año 2011. ¿Qué quiere decir esto? Testimonio cristiano en un mundo multirreligioso. ¿Cómo vas a darlo? Pues dice recomendaciones para la conducta. ¿Cómo tienes que hacerlo? Interesante, ¿eh? Porque luego veremos la perspectiva del Papa sobre esta cuestión. Quedaos con este concepto, ¿eh? Esta conferencia supone una muestra relevante de los esfuerzos conjuntos del CMI y el PECIT para fortalecer las relaciones ecuménicas mediante el fomento del diálogo interreligioso. Mucha palabrería para llevarnos a su terreno. Y tantos sin enterarse. Pues mirad, ¿quién más insta a todo esto? Delegación budista saluda al Papa y lo invita a Taiwán. Veamos el vídeo. Para promover la paz, le piden que vaya el Papa también a Taiwán. Y hay un regalo interesante. Le regalan a una diosa que tiene que ver también para auxiliar, en definitiva. Y no sé si esto recuerda que el Vaticano también utiliza una teóricamente no diosa para ellos, pero algo parecido, y le llaman María Auxiliadora. Y también tienen sus cuadritos, estampitas, estatuitas. En verdad, todo es cuestión de ídolos. Fijaos qué une a budistas y católicos, ídolos. Son ídolos, no es otra cosa. Por tanto, qué fácil lo tienen para el ecumenismo. Hablan todos de paz, todos creen en estatuitas. ¿Y todo por qué? Porque el mandamiento de Dios, que es el segundo, que dice que de ídolos nada de nada, el catecismo lo tiene suprimido. Por eso tienen tanta cuestión de estatuitas y estampitas y todo lo que queráis, ¿cómo no? Evidentemente la mayor parte de católicos esto ni lo saben, porque les han enseñado los mandamientos que están en el catecismo, pero no los auténticos que están en la Biblia, y que denuncian eso directamente, y es lo que ellos hacen. Luego ponen la típica excusa, no adoramos estatuas, veneramos porque nos recuerdan a... Bueno, pues Pinocho también decía cosas y ya sabéis cómo le crecía la nariz, ¿eh? Falta tragárselo. Se está trabajando el ecumenismo de modos asombrosos, y el concepto es siempre paz. ¿Quién puede negarse a tener paz? Nadie. Pero si no supiéramos que todo esto se hace para aplicar una ley en las naciones, preparando ese gobierno mundial con esa religión ecuménica, pero eso sí, liderados por el Papa, nadie entendería nada, ¿eh? ¿Ha sido el Papa el que ha ido a ellos? No, han sido ellos los que han ido al Papa en el Vaticano. Quien manda, manda, señores. El líder moral es él. Guste o no guste, él es el líder moral del mundo, aunque verdaderamente de moral nada. Pues bien, fijaos en esto, estrategia y contra id y predicad. Antes os decía, quedaos con lo que os estoy diciendo de lo que ha dicho el Papa. La evangelización es mostrar a Jesús, nos dice. Cuando lees esto dices, bueno, es cierto, ¿no? Enseñanza del Papa para las misiones extranjeras. Tiene una asamblea general y mirad qué dice aquí. No se trata de buscar nuevos socios para esta sociedad católica, no. Se trata de mostrar a Jesús, que Él se muestra en mi persona, en mi comportamiento, y abrir con mis espacios de vida a Jesús. Esto es evangelizar, y esto es lo que sus fundadores tenían en sus corazones. Con estas palabras el Papa Francisco ha prevenido a los misioneros sobre uno de los peligros de los evangelizadores: confundir la evangelización con el proselitismo. O sea, Jesús les dice solo, haced como yo hago y ya está. No hace falta que abráis la boca para predicar. ¿Eso es lo que les dijo Jesús a los discípulos?
¿Eso es lo que ha transferido a su Iglesia? Pues él nos está diciendo que solo hay que dar ejemplo y punto. Bueno, pues yo no sé si esto lo veis muy normal, pero yo recuerdo este texto, y esto es Biblia, ¿eh? Marcos 16, 15 y 16, y son palabras de Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí solo nos habla de ejemplo. ¿Se pueden convertir solo por el ejemplo? Bueno, el ejemplo es un testimonio tremendo. Pero si tú no les das la verdad para que puedan valorar si es así o no, puede ir uno que sea un lobo disfrazado de oveja y se lo crean. Tienes que ir con predicación para demostrar si eso es así o no y que el Evangelio les llegue. Por tanto, el Papa hace ver el predicar como un proselitismo desagradable que no debe darse. ¿Por qué? Porque sabe que si ahora hace esto todo el catolicismo a nivel mundial en lugares de zona no católica, tendrán problemas muchas veces. Entonces, no, solo ejemplo, y ya trabajamos nosotros para el ecumenismo, estad tranquilitos, porque con paz, divulgándolo por todos lados, todo se va a arreglar y todos irán al mismo terreno sin darse cuenta, siendo sometidos al Evangelio de Jesús, no, al de Roma, que es algo muy distinto. Fijaos si es importante conocer la palabra de Dios para que no nos den gato por liebre. Y especialmente esto ahora va dirigido a los católicos. ¿Aún creéis que lo que dice el papado es auténticamente palabra de Dios? Qué fácil es mezclar la verdad con la mentira y el error y el engaño. Y así cuela la perfección. Y por desgracia, como el pueblo no estudia sus Biblias, se tragan las palabras papales como si fueran misa. Mira por dónde, ¿eh? Qué lástima. A ver si vamos despertando ya, porque esto se acaba. Laudato si, la casa común. El CELAM publica documento en ocasión de su 37ª Asamblea General Ordinaria. Acentúa su fidelidad al Papa. Las nuevas autoridades emitieron un corto documento titulado Caminando en la fe y en la fraternidad solidaria. Mensaje del CELAM al pueblo de Dios. Ante diversas corrientes que se oponen al Santo Padre, los obispos expresan en el escrito su incondicional apoyo y cercanía a su persona. Reafirmamos nuestra comunión y adhesión filial al Papa Francisco, de modo especial en estos tiempos en que algunos grupos e intereses particulares rechazan su misión como pastor universal de la Iglesia Católica, o sea, como Papa. Nuestra adhesión al Papa se concretiza en responder con el anuncio del Evangelio a los nuevos desafíos que surgen en este cambio de época, buscando promover una sociedad más justa y solidaria, desde la opción preferencial por los pobres, como Iglesia en salida, que camina hacia el reino definitivo. Siempre actuaremos adheridos con fidelidad a la persona del sucesor de Pedro. Y sabéis, esto que están manifestando aquí es algo que os puedo decir, por lo que la gente me llega a escribir, que hay muchos católicos que a este Papa lo consideran un antipapa, que no es como los de antes, que está diciendo aberraciones doctrinales, que hace cosas que no tocan. La lástima es que no se dan cuenta que están siguiendo una agenda satánica todos, desde el primero al último, y que van pasando papas y van cumpliendo lo que está programado que se debe hacer para conseguir llevar al mundo al objetivo. Es una lástima que aún crean que los de antes, esos sí que eran buenos. Mirad las conferencias números 8, 9 y 10 que presentamos hace ya años. Vais a ver Biblia e historia en mano si esto es realmente así, o estáis totalmente equivocados. Ya os lo digo ahora, estáis totalmente equivocados. Tanto los que creen que es un papa auténtico como los que creen que no. El problema es el Vaticano. El problema es de dónde surge ese poder que se hace pasar por sucesor de Pedro. Y con todo lo que enseña, y con todo lo que hizo, hace y hará. Porque si no conocemos el pasado, el presente y el futuro en profecía, no nos vamos a enterar de nada. Como os decía antes, lleva siendo hora de despertar. Expresan además la importancia que le dan con el Papa Francisco a la casa común, abogando por una ecología integral, acentuando lo decisivo del sínodo para la Amazonía, que tendrá lugar en octubre del presente año.
Algo se está cociendo, con el tema de la Amazonía, de volver al tema de tribus indígenas, que son los que saben cuidar la tierra, que debemos aprender de ellos para no estropear el medio ambiente, y se está intensificando mucho en esa línea el papado. Pero fijaos, la casa común es el centro de todo, el planeta, y por ahí todos tienen que ir en convergencia. Es maravilloso, el plan es perfecto, ¿Quién puede negarse y decir que todo esto es malo? Energías limpias, renovables, ecología integral. Si es perfecto, así debería haber sido siempre. Pero como se ha dejado que eso haya llegado a un extremo, Satanás, que tenía esto ideado desde hace muchos años, no de ahora, ha hecho que todo esto vaya proliferando hasta ahora que dice, ahora toca el péndulo, vamos hacia el otro lado, porque la gente ya pide una solución. Satanás no es tonto, es demonio, pero no es tonto. Y hace un plan y lo hace ejecutar a través de sus esbirros. Y el resto del mundo ve, y le hacen caso. ¿Todo por qué? Porque no saben lo que se cuece por detrás. Pero es lo que hay. Y todo esto, evidentemente, preparando el gobierno mundial, ¿cómo no? Y ahora, mala memoria histórica por parte del Papa. El Papa sobre los cristianos perseguidos. Dan su vida en silencio, dice. Y esto es un tuit tras un atentado en Burkina Faso. Mirad lo que dice. Muchos hermanos y hermanas en la fe sufren la injusticia, la violencia y son odiados a causa de Jesús. Y eso es verdad, Os digo una cosa. Los mártires de hoy son más numerosos que los de los primeros siglos. Cuando leemos la historia de los primeros siglos aquí en Roma, leemos mucho sobre la crueldad contra los cristianos. Os digo, esta crueldad existe hoy en mayor número contra los cristianos. ¿Y dónde está la falla de memoria? Pues que la falla de memoria es que en el momento en que nace el catolicismo, que empieza al cabo de nada, la persecución contra los auténticos cristianos por parte de ellos mismos, masacrando más que en los inicios de la historia del cristianismo, y más de lo que están haciendo ahora en Medio Oriente y en África, matando cristianos. Y esto, ni una palabra. Impresionante, La memoria selectiva le llaman a eso. Qué pena, Qué pena. Y todo esto, ¿por qué él hace hincapié ahora en decir que están matando cristianos? Es el ecumenismo de la sangre. Matan a católicos, matan a protestantes, matan a ortodoxos. Todo esto implica ecumenismo de la sangre, todos unidos porque los demás no entienden si eres de aquí o eres de allá de denominación. Eres cristiano y punto, por tanto hay que ir a por ti. ¿Y qué piden? Intervención para que esto se acabe. ¿Y quién está diciendo lo mismo? Donald Trump. El ejército del Papa. ¿Y por qué? Porque va a interesar que se imponga algo por encima de todos los demás y que haya un poder hegemónico a nivel mundial. No solo militar, imponiendo ley, sino además espiritual. Y por desgracia, tanta gente sigue muriendo siendo cristiano de cualquier denominación como mártires, y eso es cierto. Pero que llegue a decir esto es ignorar gran parte de la historia, y dudo mucho que un jesuita sea capaz de ignorar tanta parte de la historia. Aquí tenéis el ecumenismo de la sangre, solo un ejemplo. Decapitada una misionera española de 77 años en República Centroafricana. Y ha habido bastantes casos esta misma semana. ¿Quién no puede decir que esto hay que detenerlo? ¿Lo entendéis? Pues es lógico. A través de esta cuestión se va a conseguir también el ecumenismo. Qué bien lo están trabajando todo. ¿Cómo vas a negarte a una cosa así, Es para quitarse el sombrero una vez más. Qué bien están trabajando. Noticia ahora, dejando el tema Vaticano, para Asia, concretamente Japón. Una niña y un hombre muertos y 16 heridos, la mayoría escolares, por un ataque con cuchillos en ese país. Aún no saben el porqué, pero fue a atacar a unas niñas que iban a entrar en un autobús hacia un colegio católico, precisamente, y empezó a hacer la carnicería esta. En fin, demasiadas cosas están pasando y Japón, desde luego, está siendo un país que cada vez se oye más de todas estas cosas, como en China, Y en Estados Unidos, al menos 5 muertos y una treintena de heridos en 2 tiroteos en Chicago.
lo de las películas no es tan películas, ya lo veis. Y atención ahora a esta noticia sobre el fenómeno OVNI. Ya sabéis que estuvimos presentando en Puertas Dimensionales, en toda esa serie, apartados concretos sobre OVNIs. Tuvimos una conferencia especialmente en Ecosí, en Girona, dedicado al fenómeno OVNI, destapando algo que casi nadie está diciendo al respecto. Si no habéis visto esa conferencia, miradla porque más de uno se va a quedar boquiabierto, porque no tienen ni idea de eso. Y se tragan los conceptos que les están vendiendo tantos medios, sea cinematográficos, sea novelescos, sea de informes y de encuentros y conferencias. Porque a la que veis eso, se os acaban las tonterías de tragaros tanta mentira. Y no estoy diciendo que esto sea una mentira, cuidado. El Pentágono finalmente admite que sigue investigando ovnis. Sí, siguen investigando fenómenos de objetos voladores no identificados. Pero esta vez ya empiezan a decir que sí, que es verdad, no lo han dejado de hacer, pero además, por si fuera poco, ya reconocen que hay esos objetos. Estas cosas solían estar allí todo el día. Pilotos de Estados Unidos hablan sobre avistamientos de ovnis. Los avistamientos tuvieron lugar en 2014 y 2015, durante largas misiones de entrenamiento centradas en el US Theodore Roosevelt en el Atlántico. Y aquí empiezan a explicar cómo puede ser que aparecían esos artilugios a una velocidad impresionante, eran capaces de detenerse, de girar hacia otro lado, algo que la tecnología humana era incapaz de hacer, y ellos iban con los aviones de última generación. Bueno, si no supiéramos el tema de los demonios haciéndose pasar por extraterrestres, no entenderíamos nada. Y esa tecnología que también se dio al ser humano para que la desarrollara. Mirad los temas que presentamos al respecto, porque desde luego esos son de los que no tienen desperdicio, y cuidado, porque este tema nos va a llevar una vez más a algo que ya habíamos dicho. El mundo va a ser engañado cuando llegue ya a cierta situación donde ese ecumenismo esté ya prácticamente por sus fueros, apareciendo algo que hará cambiar el paradigma de las mentes de las personas, que ya estarán siendo trabajadas durante tantos años a través de estos fenómenos y de tantas películas y series al respecto. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿No sabéis qué es eso y qué aparece en Apocalipsis? Mirad esa conferencia porque lo vais a entender a la perfección. Y todo eso va a desembocar directamente en la segunda venida de Jesús. Bien, vamos a la siguiente de las noticias. Referentes al lado oscuro, directamente también. Y mirad qué dice este artículo. La meditación no es buena para todos. Un reciente estudio analiza qué provoca las experiencias desagradables que experimentan quienes la practican. ¿Hay personas que experimentan cosas desagradables mientras hacen meditación? Si nos están diciendo por todos lados que es maravilloso y que hasta los niños ya empiezan a hacerlo en las escuelas porque les ponen a eso. Vamos a leer primero el artículo y luego sacaremos alguna conclusión, porque los que habéis visto los temas de puertas dimensionales, seguro que encajáis esto a la perfección. Porque ya habíamos hablado de esto precisamente, pero aquí, esto no lo he hecho yo, no lo he dicho yo, es un estudio. De acuerdo con un reciente estudio publicado en PLOS ONE, más de una cuarta parte de las personas que meditan habitualmente han tenido una experiencia psicológica particularmente desagradable relacionada con esta práctica, incluidos sentimientos de miedo y emociones distorsionadas. La investigación, liderada por Marco Schlosser, se basó en una encuesta internacional a 1.232 personas que tenían al menos 2 meses de experiencia en meditación, y encontró que las participantes femeninas y aquellas con una creencia religiosa tenían menos probabilidades de haber tenido una experiencia particularmente desagradable. Estos hallazgos, explica Schlosser, apuntan a la importancia de ampliar la comprensión pública y científica de la meditación más allá de una técnica que promueve la salud, que es como lo que se está vendiendo. Se sabe muy poco sobre por qué, cuándo y cómo pueden surgir esas dificultades relacionadas con la meditación, pero ocurren, y ahora es necesaria más investigación para comprender la naturaleza de estas experiencias. ¿Tendrán que investigar esto? Pues solo nos lo tendrían que preguntar, o de ver los temas que hemos presentado,
y en un momento tenían la solución a ese interrogante. Pero sigamos, mira qué más nos dice. El estudio surgió a partir de un creciente número de informes de investigación y estudios de casos que indican que pueden ocurrir experiencias psicológicamente desagradables durante la práctica meditativa. De hecho, algunos textos budistas tradicionales también hacen referencia a vívidos relatos de experiencias similares. Sin embargo, se sabe muy poco acerca de la prevalencia de estas experiencias. Fijaos, textos budistas tradicionales ya hablaban de esas cuestiones que afectan a cierto tipo de gente que hace meditación. Ya en esos tiempos. No es de ahora, ¿eh? ¿Qué sucede? ¿Que es que algo les pasa en la mente y los perturba? ¿O es porque tienen una situación característica? Mirad qué más nos dice ahora. De los 1.232 participantes, el 25,6% indicó que previamente se habían encontrado con experiencias particularmente desagradables relacionadas con la meditación. Entre los participantes masculinos, 28,5% experimentaron una experiencia desagradable, en comparación con el 23% de las participantes femeninas. O sea, los hombres un poco más, ¿eh? Las cifras también eran diferentes en aquellos que habían participado de un retiro y señalaban experiencias desagradables, un 29%, y aquellos que no, un 19%. La mayoría de las investigaciones sobre meditación, concluye Schlosser, se han centrado en sus beneficios. Sin embargo, es necesario ampliar el rango de experiencias meditativas estudiadas por los científicos. Es importante en este punto no sacar conclusiones prematuras sobre los posibles efectos negativos de la meditación. Los estudios longitudinales ayudarán a saber cuándo, para quién y en qué circunstancias surgen estas experiencias desagradables y si pueden tener efectos a largo plazo. Por tanto, no tienen claro el por qué sucede, ni si esto puede afectar a largo plazo, etcétera, etcétera. ¿Explicamos un poco la cuestión antes de pasar a esto del tema de Israel? Pues muy sencillo, señores. Personalmente he tenido no tener que hacer encuestas, pero sí hablar con muchas personas que se han dedicado a hacer yogas, meditaciones y demás. Y prácticamente todos me han llegado a confesar que han notado cosas extrañas cuando hacían eso, que incluso veían a algunas personas que se les aparecían o unas sombras, e incluso llegaban a sus casas y se encontraban a alguien allí cuando no había nadie, teóricamente, y luego se esfumaban. Y que notaban presencias y otras cosas que se les acercaban, y a veces incluso no como personas, sino en formas monstruosas. Y que notaban que en las casas pasaban cosas raras. Sí, de eso va lleno. Unos lo dicen y otros no, y otros insisten en seguir haciéndolo porque creen que, bueno, es una cuestión de un momento, que les ha pasado algo, pero que no pasa nada, que tranquilos adelante y eso se solucionará. Señores, ¿sabéis por qué os pasa eso si hacéis meditación? Porque os ponéis de lleno en la boca del diablo, de lleno. Porque lo que estáis haciendo es abrir las puertas para que los demonios campen a sus anchas cerca de vosotros, y como sigáis así más tiempo, cuidado, porque podéis llegar a estar plenamente bajo su influencia, y cuando se os presente la verdad la vais a rechazar, porque el diablo actúa así en las personas. En el momento en que has dejado que trabaje en ti, cuando se te presenta la verdad, pondrás un veto frontal para decir, no, esto no es así. Y buscarás las mil y una excusas porque habrá una fuerza en ti, dentro, que te hará decir eso y te hará frenar a que busques la verdad. Cuando ya hemos demostrado que todo esto es tema de espiritismo, y por eso proviene de Oriente, del dragón, y por eso dejar la mente en blanco y que las fuerzas del cosmos penetren en ti, y tantas cosas más. Cuando haces eso, le das acceso al diablo a tu mente. Y no a Satanás en concreto, hay muchos demonios. Muchos. Por tanto, tanto estudio para llegar a esa conclusión. Señores, cita la palabra de Dios una vez más y os vais a dejar de tonterías, porque han conseguido giraros la cabeza con algo que antes aquí esto era inaudito en el mundo occidental, pero viene de Oriente, es bueno, tanta paz, ¿eh?
Y los niños, uy, qué bien irán, porque estarán más calmaditos para entrar a clase. Pues señores, los estáis poniendo en las manos del señor diablo, del mismo que durante toda la historia ha trabajado para cautivar las mentes de las personas y que, cuidado, podéis llegar hasta posesión demoníaca. Y eso no son bromas. Pero a partir de aquí que cada uno decida. Ahora hay clases hasta para ancianos, jubilados. Van allí porque harán estiramientos para la buena salud y les están metiendo unos conceptos ya en la cabeza que difícilmente se los van a quitar. Y encima, con manifestaciones extrañas. En mi gimnasio pasaron varias personas que habían hecho yoga. Y a todos les decía, a los de yoga y a los que hacían meditación, les decía, ¿y no habéis notado algo raro? Pues todos me decían, mira, al principio no, pero al cabo de unos días o unas pocas semanas me pasaban cosas raras. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Cuando os ponéis en manos de Dios, de cosas raras de estas no os pasa ni una. Todo lo contrario. Pero es más fácil seguir la corriente que el diablo está sirviendo a todo el mundo en bandeja, porque ahora es lo que se lleva. Así estamos todos mucho mejor. Pues así lo que estamos haciendo es que el diablo impere plenamente en la tierra, y el Espíritu Santo lo estamos retirando nosotros mismos. Por tanto, ya va siendo hora que reaccionéis, porque el diablo tiene un piano con tantas teclas que una nota u otra os va a gustar, y vais a caer en ello pensando que es un sonido fantástico. Una vez más, mirad los temas de puertas dimensionales. En orden, y vais a comprender cosas que quizás tantos os pensáis que es lo mejor que podéis llegar a hacer. Vaya sorpresa os vais a llevar. Ahora sí, nos adentramos ya en la sección final de esta conferencia, apartado para Israel. El ministro israelí se pronuncia a favor de anexar Cisjordania, un paso natural y moral. Ya veis hacia dónde van, ¿eh? Tras la carta enviada por los exoficiales del ejército, Netanyahu contestó que esos expertos apoyaron el acuerdo nuclear con Irán y destacó también que los pedazos de tierra de Judea y Samaria no son solo una garantía para la seguridad de Israel, son también la herencia de nuestros antepasados. Fijaos lo que llega a decir. Por tanto, lo basa en cuestión de herencia. No dice que Dios les dijo, pues hasta aquí habéis llegado por haber rechazado al Mesías y ya sabéis lo que os va a pasar. No, sencillamente, ahora esto no puedes decir nada porque te pueden tildar hasta de antisemitismo. Y tú vas a la Biblia y resulta que es lo que hay. En fin, señores, que la verdad es una vez más, y la hemos de decir, guste o no guste, pero debemos conocer la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, y nos vamos a dar cuenta de todo, porque las cosas del pasado no siempre deben permanecer, unas sí y otras no. Y cuando Dios ha dicho algo, por algo es. Pero ya sabéis que Satanás está trabajando para, una vez más, revertir las cosas de Dios, mal aplicarlas y llevar a la gente a que esperen en Jerusalén la llegada del Mesías, con todo lo que eso va a implicar, porque quien aparecerá allí y en otros lugares va a ser el mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo, y va a hacer que ese ecumenismo que el papado lo ha trabajado también, de repente sea un hecho contundente en todos sitios. Y todos aceptándolo como si fuera el mismísimo Jesús. ¿Para qué creéis que se está trabajando ese gobierno mundial? ¿Solo por cuestión de finanzas, para enriquecerse unos? ¿Para verdaderamente cambiar el mundo a que todo vaya bien? No seamos ilusos, porque la agenda satánica es un plan hecho desde hace muchísimos años y va a llegar a su cumplimiento, y para eso nos queda apenas nada. Si no sabemos la verdad profética, estamos perdidos. Y antes os decía, el Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Jesús lo pronunció también, id y predicad, pero dijo el Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Y qué ha sucedido? Que puede ser así. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No me lo invento, lo dijo Jesús. Mateo 24, 14. Pues mirad, SpaceX lanza su cohete Falcon 9 con 60 satélites que formarán parte de la red global de Internet. Se prevé que Starlink proporcionará Internet a todos los rincones del mundo y a velocidades mucho más rápidas que en la actualidad. Pues por un lado dirás, pues vaya, la desgracia llegará a través de Internet a tantas personas que ahora son más inocentones,
y les va a entrar de todo por allí, pero cuidado porque el Señor permite esto, porque el Evangelio también tiene que llegar a todo el mundo. Y desde luego esta red de satélites solo es una leve porción, porque mirad, en total, según el proyecto de Musk, Starlink estará constituida por 4.425 satélites que orbitarán a 1.100 y 1.300 kilómetros de altura de la superficie terrestre. De ellos, 2 prototipos fueron lanzados en febrero del año pasado y están en órbita. Y sabéis, ayer mismo estaba viendo en televisión las imágenes de todos estos satélites captados por la noche, cómo desfilaban uno tras otro en el espacio, y no van a ser los últimos, van a lanzarse todos para que esta cobertura mundial de Internet sea una realidad. Pues por un lado, Satanás obra para perturbar más las mentes con todo ello, por supuesto, pero Dios a su vez gira los propósitos de Satanás para que el Evangelio llegue a todo el mundo. De nosotros dependerá el difundirlo, porque ya sabéis que tarde o temprano el diablo va a querer acabar con la predicación del mensaje, y lo hará cada vez apretando más. Y desde luego, aprovechemos ahora que aún podemos decir las cosas en bonanza, en una cierta y relativa calma, porque esto se va a acabar pronto. ¿Y hemos de aprovecharlo? Pues vaya si hemos de aprovecharlo. Aquí os presento, gracias a Dios, por fin, un proyecto que hace años que teníamos muchas ganas de que se realizara, y que al fin el Señor lo ha dispuesto. ¿Y de qué modo tan maravilloso? Os presentamos el primer vídeo en inglés, traducido al inglés, porque es un vídeo nuestro, en el cual vais a ver que parece que yo hasta hablo inglés. ¿Y qué vídeo es en concreto? Año 6000. Todo en inglés, toda esa información vertida allí. ¿Para qué? Para que el Evangelio llegue, el mensaje del cuarto ángel, a todo el mundo que sepa inglés, sea por nacimiento o sea por aprendizaje. Y gracias a Dios el vídeo ya está circulando en bastantes países. Y estoy muy feliz, porque ya ha habido alguna respuesta sumamente positiva, y no sabéis lo que eso me alegra. Evidentemente, cuando se habla de año 6000, ya indica cuándo volverá Cristo. Y, ¿sabéis? Le doy las gracias desde aquí a la persona que ha hecho posible que esto lo podamos hacer. Una persona que es capaz de donar parte de su dinero para que esto se lleve a cabo y se puedan seguir traduciendo los vídeos más destacados para que el mensaje llegue a habla inglesa, donde mucha gente no tiene ni idea de esto. Y no solo esto, sino que si además se habla de esto, se habla mal. Gracias a Dios ahora, y a esta persona que ha tocado el Señor el corazón, el mensaje puede llegar a muchísimas más personas, a millones de personas más. Pero de todos nosotros depende que esto aún lo expandamos aún mucho más. Y sabéis, estoy muy feliz porque ha habido una persona que en un principio parecía que el mensaje, cuando se le fue dado, le rechinaba, que no podía ser así. Y estoy hablando de un país, Alemania, que el idioma nativo evidentemente es el alemán, pero hay personas allí que saben el idioma inglés. Y cuando han visto después de ese tiempo de haber rechazado el mensaje que les llegó de algún modo, han visto el vídeo, ahora también han decidido contribuir para que esto se siga haciendo y la carga no recaiga solo sobre una sola persona. Por tanto, ¿sabéis la alegría que me da esto? Y más sabiendo que es de un adventista, no os lo podéis ni imaginar. Soy sumamente feliz. Pero esto estoy convencido que es solo el principio, porque muchas más personas van a divulgar este mensaje. Y otra noticia es que dentro de pocos días vamos a tener ya la segunda parte de esta cuestión, o sea, el segundo vídeo que tiene que ver también con el retorno de Cristo. Y son las conferencias que presenté en Australia. La primera parte ya está traducida, ahora se está trabajando para componerlo todo y poderlo ya subir a la red y para que también lo podáis divulgar. Y ya se está trabajando, la persona que está traduciendo en voz
la segunda parte de ese tema, con lo cual esperamos que también en unas semanas podamos también subirlo. E iremos trabajando en ello mientras Dios dé el dinero para poderlo hacer. Por eso doy las gracias desde aquí a las personas que se han ofrecido a ello. Y sabéis lo que me gustaría, es que aún hubiese personas que dijeran, pues esto quiero que se traduzca al chino, en voz, por alguien que domine el lenguaje y lo pueda hacer, y con toda la confección de textos pasados, y eso es un faenón tremendo, del español a ese idioma, y así también en todo el resto de idiomas posibles. El Señor abrirá puertas de un modo u otro. De momento ya estáis viendo, el Internet va a llegar a todo el mundo, y a velocidades rápidas, con lo cual, imaginaos cualquier persona que esté en otro extremo de este planeta y que sea capaz de poder llegar a conocer el mensaje. El Espíritu Santo se va a derramar para impulsar esto con fuerza. Han sido oraciones respondidas de modos asombrosos, y solo podemos dar gracias a Dios por ello. Y ahora, para muestra, un minuto prácticamente con la presentación también traducida, y después, cuando yo ya presento la conferencia, que vais a ver también doblada en voz de habla inglesa. The subject I'd like to talk about today is a subject that it's especially thought of for people who are dedicated to denying that during history, both during Judaism and Christianity, there are people who have dealt with the 6,000 years of history. I've talked about this before, but there are a lot of people who don't really want to believe it, and they've just criticized it. So let's do something special today and give some extraordinary data that I didn't mention the last time. And we're going to see some surprising things. The subject is the year 6000. Let's go directly to some texts that have special relationship with the heaven and earth. It's a great message. These are texts that we've heard many times. We've read them many times. Pues ya lo habéis visto. Desde luego es un trabajo bastante bien hecho para no ser profesionales. Y desde aquí agradezco a la persona que ha puesto la voz, que aparece al final también su nombre, y también a mi esposa, que es quien está haciendo todo el montaje con los textos y demás. Y la persona que ha puesto la voz también ha buscado textos en inglés, ¿eh? O sea que es un trabajo sumamente laborioso, pero gracias a Dios aquí lo tenéis. Os vamos a mostrar el link para que todos los que queráis podáis buscarlo, clicarlo y ver el vídeo y ayudar a transmitirlo a tantas personas como podáis que sepan inglés. Por tanto, en vuestras manos está. Una vez más, el Señor quiere que todos nos pongamos a id y predicad el mensaje, y lo vamos a hacer personalmente o como sea. Y desde aquí doy las gracias a las personas que están colaborando para poder hacer esto, y sabéis, evidentemente necesitamos más recursos para poder hacer más.
pero eso en vuestras manos está. Y Dios seguro que nos va a ayudar, pero segurísimo, porque la obra es suya y el mensaje se tiene que dar y cada vez nos queda menos tiempo para darlo. Pero se cumplirá, llegará a todo el mundo. Pongámonos en sus manos para que nos utilice para ello. Y bien, ya puestos vamos a finalizar con la cita de Ellen White, de estas una vez más, que nos va a hacer pensar y mucho. En Maranata el Señor viene, en el libro recopilatorio, fijaos que nos dice en el apartado la santificación y el santuario, porque del santuario aprendemos muchas cosas. El título es Aquí y Ahora, y mirad el texto que nos dice de 2 de Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué nos está queriendo decir el texto? Que cuando oyes el mensaje, acéptalo. No postergues a esperar a... No, es hoy el día de salvación, cógelo. ¿Sabes si mañana estarás vivo? ¿Sabes el tiempo que Dios te dará de vida? Tantas veces se dice cuando se es joven, no, esto para cuando sea mayor, primero quiero vivir la vida, con lo que se tiene en esos conceptos, y otros que ya son mayores, no, esto es para jóvenes. Señores, la salvación te llega cuando te llega, el mensaje te llega cuando te llega, cuando Dios sabe que estás preparado para recibirlo, cógelo, no juegues con tu tiempo, porque estás jugando con tu vida eterna. Y escribe esto, creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Y aquí añado, Maranata 2031, desde luego que viene pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Y es verdad, las doctrinas que sostenemos son las verdaderas. Y no hay excusa posible, Biblia en mano, porque todo lo que creemos lo hemos demostrado Biblia en mano. Por tanto, todos los que quieran empezar a poner peros, mirad los estudios bíblicos que hemos presentado en orden, y luego decidnos si no es plenamente bíblico lo que creemos, porque seguramente vosotros creéis lo que no es correcto. Sí, uy, qué pedante, ni pedanta ni porras, es la verdad. Y debéis buscar y reconocerla, porque si os engañan en alguna doctrina, o estáis confundidos en algún punto, ese punto os puede llevar a la perdición, por cadena consecutiva de errores, de engaños. No podemos jugar con nuestra salvación. Indaguemos si es así o no, como hacían los bereanos cuando recibían el mensaje. En vez de poner excusas, no, es que estos... Estoy harto de recibir mensajes de este tipo. Y en vez de buscar y plantearse si eso es así o no, a poner peros continuamente absurdos, que vergüenza les debería dar a más de uno de escribir las tonterías que escriben por no querer comprobar la verdad. Pero ya se sabe, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, ¿y qué dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tan cristianitos todos, Nos estamos acercando al juicio. Sí, y eso es una realidad. Nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Sí, no va a haber un rapto secreto. Esto sucederá en la segunda venida de Jesús. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Algunas personas creen, bueno, cuando el Señor venga y me salve, yo entonces ya seré perfecto y tendré un carácter fantástico. Y si tú no has trabajado el carácter ahora, antes de que llegue, tú después no tendrás un carácter fantástico, como el Señor quiere. ¿Por qué? Porque te vas a perder. ¿Creéis que vendrá con varita mágica y nos tocará la cabeza y vamos a cambiar de repente? El carácter hay que trabajarlo ahora. Lo que tenemos que pulir lo hemos de hacer ahora con la ayuda de Dios. Y después se nos va a llevar
Pero como no hagamos eso, lo tenemos fatal. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Y no está hablando de santos tipo católico en un pedestal, sino, ya sabéis que santo es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Cuando Él venga, los que son santos, los que cumplan con esos requisitos, seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. Y antes hablábamos en los temas de como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Esta es la advertencia para todos. Santifiquémonos ahora de todo, porque de lo contrario ya sabemos lo que va a pasar. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia, las que aún tenemos antes de la venida de Cristo. Ahora debe realizarse esta obra en nosotros. Abrazamos la verdad de Dios con nuestras diferentes facultades, y al colocarnos bajo la influencia de esta verdad, ella realizará en nosotros la obra que nos dará idoneidad moral para formar parte del reino de gloria y para departir con los ángeles celestiales. La verdad, Estamos ahora en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera, pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera que sea su naturaleza. Así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de gloria. Aquí nuestro cuerpo y nuestro espíritu han de quedar dispuestos para la inmortalidad. Aquí, ahora. ¿Tenemos defectos aún? Claro que sí. ¿Seguimos pecando? Sí, por desgracia aún lo hacemos. ¿Qué debemos intentar hacer? Mejorar, santificarnos. ¿Y cómo se hace eso? Evidentemente estudiando la palabra de Dios, pero hay algo que es muy importante y es la oración. Nuestro hermano Ángel estuvo presentando unos temas sobre la oración, que ha ayudado a mucha gente y aún pueden ayudar a muchos más. Y vais a saber cómo hay que orar, vais a ver qué hay que hacer, qué incluir allí, y cómo esto nos llega a afectar en tantos ámbitos, y cómo nos une a Dios. Y es lo que nos va acercándonos para asemejarnos más a Él en todo. Os recomiendo que veáis esos temas. Pero también hay algo que debemos tener en cuenta. El juicio, cuando Cristo vuelva, se va a dictaminar tú aquí, tú allá. Pero ahora, en el cielo, ya hay un juicio que está separando a los que van a ser salvos de los que no. Y si vuestro nombre, si estáis en la verdad, está pasando ahora por allí, ¿vais a ser sellados para ser salvos? ¿O vais a ser considerados inmundos? ¿Somos conscientes de lo que nos estamos jugando? Pues es algo que debería hacernos pensar. Pensar y meditar, porque esta es la auténtica meditación que deberíamos hacer, no ponernos y salir levitando. La meditación es pensar, analizar nuestra vida, cómo somos, qué debemos cambiar. ¿Hemos hecho algo bien? Pues gracias a Dios y que nos ayude a seguir haciéndolo bien. ¿Hemos tenido una reacción mala que deberíamos dejar totalmente de lado? Pues Señor, ayúdame a cambiar. ¿He hecho algo que no tocaba? Por favor, perdóname y cámbiame. Me quiero santificar, quiero estar contigo. Y quiero ser feliz viviendo el auténtico cristianismo. Y cada vez podemos ir perfeccionándonos. Pero eso no quiere decir, como decía el apóstol Pablo, que ya hayamos alcanzado la meta, porque aún estamos aquí y seguimos luchando. Y Satanás no nos lo va a poner fácil. Cuando esta descripción se da aquí, este escrito de lenguaje, hace referencia cuando ya es el tiempo final, el año final de las 7 plagas finales.
Y allí ya no habrá tiempo de convertirse, todo el mundo sabrá la verdad, el mensaje le habrá llegado, y unos se habrán decidido en pro y otros en contra. No habrá bandos intermedios de, bueno, nos respetamos, eso se va a acabar, porque habrá perseguidores y perseguidos, no habrá más. Y allí el que sea justo seguirá siendo justo, y el que no, ya no lo será más. A esos momentos hace referencia a esto. Pero hemos de esperar a ese momento para decir, ahora me pongo a todas para... No, es ahora que debemos trabajar esto. Por tanto, ¿queréis conocer la verdad? Entrad en nuestra web oficial, mirad el apartado de estudios bíblicos. Aquí lo tenéis en la pestaña, que podéis clicar y podéis ver los estudios bíblicos en escrito, que podéis hacer vosotros mismos con la Biblia, pero también en vídeo, que lo podemos presentar como si fuera predicación, aún más ampliado que los estudios bíblicos escritos. Y allí os dará las bases que todos necesitamos tener, todos, para no ser engañados. Nos estamos jugando todo. No podemos aceptar errores doctrinales porque nos vamos a perder, porque Satanás a través de eso nos va a confundir. Y una vez más os insto desde aquí, iros agrupando, tenéis gente en distintas partes de España, esto aparece en la web, buscadlos. Los tenéis también en distintos países del mundo y en algún país, en más de algún lugar en concreto. Hablad, buscaos, congregaos, e id con cuidado también, porque algunas personas que habían estado con nosotros ya no lo están en la verdad, e intentan diseminar falsas doctrinas, y encima hablando pestes de nosotros, con mentiras, para que la gente ya no quiera creer la verdad y empiece a seguir lo que ellos dicen y a ellos. Y desde aquí debo advertiros de esto, porque el diablo no para, y allí donde la verdad aparece, el diablo no se queda quieto y contraataca. Por tanto os insto a buscar de corazón a Dios, arrodillaos, oración 3 veces al día como hacía Daniel. Pensad también, meditad, como Dios quiere, no como el diablo, e intentad hacer los cambios necesarios en vuestra vida. Y lo que os digo a vosotros me lo digo a mí mismo. Todos debemos buscar la perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto lo dijo Jesús y nos lo debemos aplicar a nuestro ámbito. Hagamos todo lo posible por ello. Y ayudemos a dar para el mensaje para que llegue a todo el mundo. Desde aquí estamos haciendo todo lo que podemos, pero aún queremos hacer más. Por eso os pedimos colaboración. El mensaje a todo el mundo es algo que nos pertoca a todos. Y a ver si entre tantas miles de personas que siguen estos vídeos, también hubiese ese tocamiento de corazón para que más personas se inmiscuyeran a dar el mensaje. Y no solo beneficiarse espiritualmente, porque eso también lo dice el Señor. No pensemos en nosotros, pensemos en dar el mensaje. Es lo que debemos hacer. El tiempo se nos acaba. El Señor vuelve pronto y allí hay millones de personas que aún no saben nada. Y lo que se avecina es terrible. Que Dios os bendiga. Maranata 2031. Preparémonos desde ya.